Como ya es costumbre en este canal, vamos a ver en este año, en este 2023, cuáles son las mejores inversiones para hacer y vamos a ir perfil por perfil. Lo más importante de este video es que vamos a ir yendo paso por paso con cada una de las inversiones posibles, analizándolas obviamente de forma muy rápida y muy resumida, pero más o menos como para que tengas un contexto de por qué las elijo, por qué no, cuáles son las opciones viables, cuáles te pueden servir más o menos a vos dependiendo tu perfil del inversor y qué te interese más a vos como inversor como tal obviamente. Así que es muy importante que veas completo cada uno de los perfiles para que vos sepas qué te conviene. Vamos a empezar por el perfil conservador. Para este perfil tenemos los siguientes instrumentos: oro, fondos comunes de inversión, obviamente conservadores, plazo fijo, dólar, caución, staking e inversiones en inmuebles. Vamos paso por paso. El oro como tal no suele ser una inversión rentable. Hemos tenido años de suba, años de baja, generalmente en las crisis se ve bastante beneficiado y si bien se espera que este 2023 sea un año de baja del mercado, por lo que el oro como activo refugio se podría haber beneficiado, aún así a mí en lo personal no me termina de gustar, por ende no lo pondría en la lista como tal para justamente invertir. Sin embargo, sé que es la elección de muchos argentinos y por eso lo ponemos en esta lista. Ahora, dentro de lo que va a ser el portafolio, yo no lo voy a incluir por gustos personales. Pero como digo siempre, esto no es una recomendación de inversión, no te decimos qué hacer, no te asesoramos en este canal, sino que simplemente vemos las mejores posibilidades en base a nuestro análisis. Partiendo de ahí entonces pasamos al segundo ítem, que son los fondos comunes de inversión, lógicamente los conservadores. A mí en particular tampoco me gustan los fondos, este tipo al menos los que hay acá en Argentina, básicamente porque los que son en pesos generalmente tienen asociado un riesgo muy grande, por lo que para un perfil conservador no irían. Y los que son en dólares invierten en activos en el exterior, generalmente en bonos del Estado de otros países, bonos chilenos, bonos uruguayos, etc. Y si bien esta podría llegar a ser una posibilidad, siempre prefiero ser yo quien gestiona mis inversiones. Ahora, como esto nos da la posibilidad de, sin necesidad de tener cuentas en el exterior, poder invertir en bonos de otros países, sí me termino decantando por esta opción, por ende le voy a poner un pequeño porcentaje del portafolio, el cual ya vamos a ir viendo más adelante. Pasamos con el plazo fijo. El plazo fijo es una de las inversiones más realizadas en Argentina, o más frecuentemente realizadas, y esto en realidad sabemos que no suele ser una ganancia. Dependiendo del mes en el que estemos, podemos terminar un poquito más en verde, un poquito más en rojo, pero a largo plazo el plazo fijo pierde contra la inflación, es decir, estamos perdiendo dinero, por lo cual tampoco la voy a elegir como inversión. Y es muy importante que si invertís todavía en plazo fijo, veas ese video que te dejamos en las tarjetitas, en el cual explico si se puede o no vivir del plazo fijo utilizando números reales en base a la inflación, en base a la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual que ha tenido el plazo fijo a lo largo de los últimos años. Y bueno, te recomiendo que lo veas más que nada para que entiendas si sirve o no invertir justamente en este plazo fijo. Pero de momento descartado completamente. Ahora, el ítem número 4 es el dólar. El dólar, la realidad es que no es una inversión como tal, como siempre decimos en este canal, sino que más bien estás comprando una moneda que pierde valor con el paso de los años, pero la diferencia principal con el peso es que el peso obviamente pierde muchísimo más valor en muchísimo menos tiempo. Sin embargo, no deja de ser una mala inversión si es que lo consideramos de esa forma el dólar, justamente porque se deprecia año con año. Como esperamos que el 2023 sea un año de baja del mercado, siempre está bueno mantener un porcentaje de liquidez, así que mantenernos en dólares es una posibilidad, teniendo en cuenta que si nosotros tenemos la inflación del dólar y una baja del mercado, vamos a estar perdiendo doblemente si invertimos. Prefiero no invertir, quedarme líquido, que se me deprecien los dólares, pero al menos que sea simplemente esa depreciación y que además no sea una pérdida de capital como tal. Vamos con el siguiente ítem, que son las cauciones. Las cauciones lógicamente rinden menos que el plazo fijo, no me voy a gastar en explicarlo mucho más que esto. Si no sabes lo que son y querés aprender más sobre cauciones, te lo recomiendo, estás en ese video que está ahí en las tarjetitas, pero en principio no nos van a servir porque lógicamente rinden menos que el plazo fijo, ya el plazo fijo no es una inversión, así que también descartado. Lo que sigue es el staking. Staking en este caso obviamente de criptomonedas estables. ¿Qué significa esto? Que va a ser como un plazo fijo en dólares. La ventaja que nos ofrece este plazo fijo en dólares es, número uno, es completamente líquido. Yo ingreso y retiro mi dinero cuando quiero. Y además nos ofrece la ventaja de que el rendimiento es muchísimo más grande que el que nos ofrece el plazo fijo. Estamos hablando que el plazo fijo en dólares, el real, el normal, que vas a un banco y lo haces, nos está dando más o menos el 1% anual y en este caso estamos hablando de un 6% anual. Repito, es en dólares, el riesgo es mucho más grande, lo que sea, pero al ser criptomonedas estables van igual que el dólar y nos ofrece un 6% de rendimiento, por lo cual es muchísimo más tentativo. Así que me dirijo más hacia este lado.
Y por último tenemos los inmuebles. Lógicamente, por las dos, por si alguien no sabe lo que es un inmueble, estamos hablando de propiedades, terrenos, casas, etc. Invertir en inmuebles, si uno no sabe o está completamente desde cero, piensa que es demasiado caro, ¿no? Lógicamente, porque comprar una propiedad sale algunos decenas de miles de dólares. Sin embargo, aquí estamos hablando de lo que es crowd investing, no necesariamente crowdfunding. Si no sabes lo que son, la diferencia, cómo invertir y demás, lo tenés todo explicado en ese video que está apuntando ahí las tarjetitas. Pero a modo de resumen, lo que nos va a dar básicamente esta inversión como posibilidad es invertir en inmuebles, pero a muy bajo capital. Ya tenemos el primero de los perfiles y vamos ahora con el segundo, y este es el perfil moderado, en el cual tenemos como opciones: número 1, fondos comunes de inversión; número 2, oro; número 3, acciones de gran capitalización bursátil; y número 4, obligaciones negociables. Acá si hacemos un breve análisis, básicamente vamos a empezar por la segunda opción que dije, que es el oro. Obviamente el oro no lo voy a tomar como inversión, justamente por lo que mencionaba antes en el perfil conservador, así que lo dejamos completamente descartado. Luego pasamos a los fondos comunes de inversión, en los cuales sí voy a invertir algún porcentaje de patrimonio, básicamente por lo mismo que hablábamos antes. O sea, si bien voy a elegir los mismos fondos comunes de inversión conservadores que había elegido antes, luego me voy a ir por una inversión más agresiva que van a ser las acciones, y esto se va a promediar para hacer al perfil justamente moderado, ni muy agresivo ni muy conservador. ¿De qué acciones estamos hablando cuando hablamos de gran capitalización? Estamos hablando de empresas como, si vamos a las más conservadoras, Coca-Cola, Walmart, Citigroup, este tipo de empresas. Y si vamos a las más agresivas, probablemente hablemos de las tecnológicas como Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, etc. Y finalmente tenemos las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, como ya probablemente sepas, son básicamente bonos de empresas específicamente. Y esto lo que nos da la posibilidad es de tener un rendimiento bastante más seguro que el que nos puede llegar a pagar el Estado, porque muchas veces no se pagan, porque Argentina suele estar en default. Entonces prefiero yo al menos arriesgarme más, pero obtener un rendimiento quizás un poquito más grande. En pantalla te van a estar apareciendo los porcentajes de qué voy a invertir, o sea, qué porcentaje voy a invertir en cada una de estas inversiones, pero lo más importante de esto es que sepas por qué elijo, en este caso, invertir más cantidad de dinero en las acciones que en cualquier otro instrumento, lo que fuere. Y esto es básicamente porque yo soy analista fundamental de acciones, entonces yo me siento más cómodo con lo que mejor conozco, mejor sé analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso es muy importante que vos siempre inviertas en lo que más conocimiento tengas y no te guíes necesariamente por lo que otra persona te dice. Y por último vamos con el perfil agresivo, en el cual tenemos acciones, opciones y criptomonedas. Acá no hay mucho que explicar. En las opciones yo no invertiría si no tuviera conocimiento del tema. Necesitas saber qué es una opción call, qué es una opción put, cómo es lanzar una opción, qué es comprar, qué es vender una opción, obviamente hablando de este tema, cuáles son las estrategias, qué es un cono comprado, qué es un cono vendido, cómo se hacen, bueno, todas las estrategias que hay con opciones necesitas conocerlas y necesitas saber cómo aprovecharte de ellas para invertir y no perder el 100% de tu dinero, porque eso es lo que puede pasar con las opciones. Ese es el riesgo, puedes perder todo lo que invertiste en opciones. Por eso en este caso lo voy a descartar, porque si un inversor no sabe meterse en este tema, entonces lo mejor es que no lo haga. Por otro lado tenemos acciones y criptomonedas. Yo voy a destinar más o menos el 60-70% a acciones, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante igualmente, y el resto a criptos. ¿Por qué de esta forma? Repito, porque yo soy analista fundamental de acciones, me especializo en ese área, entonces analizo más tiempo este mercado y de esta forma tengo mejores resultados en acciones que en criptos. Sin embargo, me parece que criptos a futuro pueden tener un buen rendimiento y por eso me voy a decantar por estos valores que te están apareciendo en pantalla. Ahora, hablando fuera de cualquier perfil del inversor, es muy importante que siempre tengas en cuenta lo siguiente: que vos estés en cierto perfil del inversor es algo meramente subjetivo y es cuando vos estás recién comenzando como inversor. A partir de cierto punto ya no importa, no es que si soy agresivo no voy a invertir jamás en staking. Lo ideal siempre es hacer un mix de todas estas en base a lo que a vos te guste, lo que te sientas cómodo. Si sos únicamente inversor cripto y lógicamente te vas a mantener probablemente en criptomonedas estables haciendo staking en vez de comprar dólares, pero hay inversores que no se sienten cómodos con las criptos, entonces directamente van a ir a comprar dólar físico. Repito, no depende acá de en qué perfil estás, qué vas a invertir específicamente, sino que lo ideal siempre es ir moviéndote más o menos en base a lo que a vos te guste y en base a lo que vos te sientas cómodo. Sin embargo, acá vimos cada uno de los tres perfiles más importantes y en qué invertiría yo en cada uno de ellos, por si vos te sentís cómodo con alguna de ellas. Pero me gustaría que me dejes en los comentarios
qué te gusta a vos, en qué invertir vos y cuál pensás que va a ser la inversión más rentable en este 2023. Y una de las cosas más importantes de todos es superar la inflación, por eso acá te voy a estar dejando un video donde te explico 5 formas de superar la inflación de Argentina.